Amén. Bueno, vamos a leer. Dice así, dice: grandes multitudes iban con él, o sea, con el Señor, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Bueno, decía el viernes, aquí da condiciones, ¿verdad? Tanto condiciones como las características de lo que es un verdadero discípulo. Y bueno, aquí pues son dos, ¿verdad? Y están pesadas, ¿sí? Una es, en resumen de la primera condición que es, bueno, que menciona aquí es amar a Dios por sobre todas las cosas. Esa es una condición para ser un verdadero discípulo, ¿verdad? O esa sería también una característica de un verdadero discípulo. Y la otra, el que lleva su cruz, ¿sí? Y bueno, en otras partes en los evangelios pues se especifica, ¿verdad? Cada día, ¿sí? Creo que también es en Lucas donde lo menciona así. Y luego vamos a leer el último versículo de ese texto, que es en el 33, y ahí da otra condición, ¿sí? O sea, en esta parte da 3, y podemos pensar que en eso resume todo lo que es un discípulo, ¿verdad? Ya si vamos leyendo más características, por ejemplo, hay una, creo que es en Juan, donde dice que el que lleva mucho fruto se conoce así como discípulo, ¿sí? Habla de la unidad también, y en esto también se conoce que somos discípulos. Pero bueno, ¿verdad? Podemos decir, esto es como algo general de lo que verdaderamente es un discípulo, ¿sí? Entonces las dos condiciones primeras, pues amar a Dios por sobre todo, ¿sí? Y pues esa yo creo que ya estamos patinando, ¿verdad? Pero esa es una característica y una condición. Y la otra pues es llevar la cruz, ¿sí? Que esto es todos los días. Y la última que menciona aquí es en el versículo 33. Dice así pues: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces la primera tiene que ver con amor a las personas, ¿no? Ese lazo sentimental o hasta familiar, porque es lo que especifica ahí. Y acá ya es a las cosas materiales, ¿sí? Y pues la otra sería a las cosas personales o nuestra propia vida. Muy bien, esas son condiciones, ¿sí? De lo que es ser un discípulo, y pues también son características de un verdadero discípulo. Pero entre todas esas cosas que acabamos de mencionar, habla de una torre, un ejército, sí, que lo vamos a leer, y pues se puede entender que lo que el Señor le está diciendo es esto: tú tienes que calcular el precio de lo que es seguirme, porque la gente lo iba siguiendo y los para en seco el Señor, ¿verdad? Como es Él. Sí, les dice, bueno, si me quieren seguir, estas son las condiciones, ¿sí? Y ya da como ejemplos de lo que cuesta hacer eso, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver un poquito, bueno, pues muy parecido a lo que se sobreentiende. Pero fíjese en el versículo 28. Fíjese pues. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Sí? Fíjese, me gusta mucho esta escritura. Dice: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hay muchas cosas que explicar en todo esto, pero bueno, ¿verdad? Pues no lo vamos a hacer. Dice: o qué rey al marchar, fíjese, está hablando de edificadores y de reyes, y ahí ya podemos explicar muchas cosas. Bueno, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hasta ahí, vamos a hacer una oración. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Padre celestial, te pido que hables a nuestra vida. Bendito Dios, yo sé que esto, Señor, tú no lo quieres hablar a nosotros como iglesia, Gloria Postrera. Señor, todo lo que está bajo esta visión, Señor,
Bendito Dios, porque yo sé que quieres hacer de nosotros esas dos cosas, Señor, que menciona aquí: una torre, Señor, y un ejército, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos retener todo, Señor, lo que hoy tú nos quieras decir. Bendito Dios, ayúdanos a entender, Padre Celestial, y que, Señor, podamos sumergirnos en cada una de estas cosas, Señor, que tú nos quieres hablar en todo este tiempo, Padre. Bendito Dios, Señor, se podía percibir, Señor, el ambiente todo este día, Señor, que algo tú quieres hacer, bendito Dios. Señor, yo te ruego que hoy todos podamos entrar en ese mover, Señor, y en esa administración. Señor, que hoy podamos hacer un lado cualquier cosa, Padre Celestial, tanto problemas, situaciones familiares, laborales, lo que sea, Señor. Porque lo que tú nos quieres hablar en todo este tiempo, no solo en esta velada, sino en lo que se va a seguir hablando, es nuestro propósito, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, háblanos y abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí vamos pues, ahora sí. Entonces, dos cosas menciona aquí, ¿verdad? Bueno, todo es importante y todo tiene relación. Bueno, empieza hablando acerca de una torre, ¿sí? Y nos dice cómo es para edificar una torre. ¿Está bien? Entonces ya empieza a decir, bueno, para edificarla, pues tienes que ver si tienes lo necesario para eso. Entonces aquí hay algo importante, ¿verdad? Es entender a qué se refiere con una torre, ¿sí? Bueno, en la antigüedad se hacían las torres, bueno, puede haber varias, ¿verdad? Pero en este caso, cuando las ciudades estaban amuralladas, ponían torres en las ciudades. Y esas torres eran para los atalayas que menciona la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, Ezequiel, a él lo mencionan como una atalaya, ¿sí? Pero en aquel tiempo pues se subían a esas torres, que era la parte más alta de las murallas, y desde ahí el atalaya veía al enemigo venir y sonaba una trompeta o un chofar, ¿sí? Y en eso, dependiendo del sonido, pues el pueblo entendía lo que se venía o lo que tenían que hacer todos. Entonces las torres venían a ser pues lugares como para percibir al pueblo, ¿sí? Para hacer entender lo que iba a venir. Específicamente se refería a guerra, ¿sí? O a enemigos que venían a atacar al pueblo. Entonces cuando ellos los veían desde lejos, sonaban ese chofar, ¿sí? O esa trompeta, y el pueblo entendía bien el peligro, y rápido los guerreros pues se preparaban y todo así, ¿verdad? Cuando ya ese pueblo estaba siendo conquistado, si en dado caso no podían, pues entonces lo que hacían es que el pueblo se subía a las torres y ahí se refugiaban, ¿sí? Por eso creo que es un proverbio o un salmo, no me acuerdo, que habla acerca del Señor y menciona torre fuerte es el nombre de Jehová, ¿sí? Dice ahí, a él correrá el justo, habla acerca de protección, amén, porque eso era para lo que también se usaban las torres en las murallas. Se usaban, era como el último recurso para protegerse del enemigo, ¿verdad? Ya cuando los estaban conquistando. Bueno, entonces, ¿para qué servían las torres? Bueno, uno, para apercibir al pueblo del ataque del enemigo, ¿está bien? Y dos, era un refugio, ¿sí? ¿Está claro eso? Entonces nosotros como iglesia, ¿sí? O la iglesia del Señor, eso es lo que debemos de ser, una torre, ¿sí? Que esté apercibida para lo que viene. Esto es así, ¿eh? Bueno, uno en las veladas normalmente, bueno, trata uno de explicar mucho en otras reuniones, ¿verdad? Y así debe de ser, ¿eh? No se trata de echar filetes y sentirse, sí, estoy pura carnota les doy. No. O sea, la idea es que entendamos todo, ¿sí? Si no, pues, ¿para qué? Ahí hable si usted solo en el espejo, ¿verdad? No, la idea es que todos entendamos. Pero si hay cosas un poquito más profundas que uno trata de explicar, ¿sí? Bueno, ese era un paréntesis. Entonces la iglesia debemos de ser una torre, o sea, un pueblo que esté apercibido en los tiempos, las cosas que vienen, ¿sí? ¿Se acuerdan en Ezequiel cuando habla de la atalaya? Le dice, tú le vas a alertar, ¿sí? Porque tú eres una atalaya para ese pueblo, ¿sí? Entonces, si tú no les dices lo que viene, su sangre la voy a demandar de ti, ¿sí? Si tú alertas y ellos no quieren, bueno, sobre de ellos va a ser su propia sangre, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que el atalaya o una iglesia que es una torre en ese sentido,
pues es un pueblo que siempre está percibido, o sea, que entiende los tiempos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en general se puede decir, como dice la Biblia, ¿verdad? Paz y seguridad. Sí, todo está bien. Sí, no pasa nada, vamos a estar bien. Y como decía un pastor, bueno, apóstol, sí, viene una gloria postrera, una transferencia, sí, de cuentas económicas del banco, de los ricos del mundo, y Dios va a hacer una transferencia a los de la iglesia. Esa es la gloria postrera. Bueno, eso percibe él, pero esa no es una atalaya. Él está emocionando a la gente, y resulta que Dios puede decir: viene tiniebla sobre la tierra, viene confusión, ¿sí? Viene guerra para el pueblo de Dios. La iglesia tiene que estar preparada, ¿sí? Porque vienen cosas graves al mundo. Amén. Entonces el atalaya no puede decir lo contrario, ¿sí? Porque entonces Dios va a demandar su sangre de él. Entonces en punto principal es: la iglesia del Señor tiene que estar apercibida en los tiempos, tiene que saber las cosas que vienen, ¿sí? Tiene que entender en general, ¿verdad? No, a lo mejor no detalladamente, pero estar apercibido, algo viene. Por ejemplo, viene una visitación de Dios, ¿sí? Y Dios va a derramarse, ¿sí? Pero le antecede a todo eso mucha intercesión, mucha oración, mucha, ¿sí? Como lo dice Joel, ¿verdad? Joel habla acerca de un derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Y empieza a decir: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero antes de eso habla: lloren mis sacerdotes, ¿sí? Convoca al pueblo, a los sacerdotes y a los ancianos, y que lloren delante de mí. O sea, para todo eso siempre le antecede un mover de oración y de palabra muy fuerte. Amén. Por eso Dios va a despertar nuestros corazones, y el que lo entienda o escuche la trompeta, ¿sí me entiendes? Si entiende el tiempo, o sea, Dios puede decir: no estamos en tiempo, o no estamos para perder el tiempo, ¿sí? Tienes que estar alerta, percibido, y tienes que meterte más a buscar a Dios, ¿sí? Por eso el sentir, bueno, esto ya es personal. Cuando Dios nos dio los congresos de guerra espiritual, desde un principio sentí: esto es una reforma en la oración, ¿sí? No es tanto hacer un show, es reformar la oración. O sea, que la iglesia pueda ver que se puede entrar en dimensiones más grandes, ¿sí? Y con la Biblia en lo que es la oración. Amén. Esas cosas vienen, ¿sí? ¿Y por qué viene todo eso? Porque viene un derramamiento del Espíritu Santo. Esa es la gloria postrera, ¿sí? Entonces una gloria que no hemos visto, ¿sí? Pero que está por venir. ¿Está claro, hermanos? Entonces eso es un tiempo que viene, ¿sí? Pero ¿a qué le antecede a eso? Mucha oración, mucha palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que alertar al pueblo. Hablo así general, ¿verdad? Hermanos, hay que prepararnos. Y el pastor que está sobre la torre, o que está percibido en los tiempos, ¿sí? Ve de lejos un derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Ve de lejos tinieblas sobre el mundo, ¿sí? Ve de lejos una gloria postrera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo tengo que alertar al pueblo, o prepararlo, ¿sí? Para que esa gloria se quede con nosotros. Amén. Entonces, por eso se empieza a enseñar mucho en la oración, mucho en la palabra, ¿sí? Bueno, entonces eso es ser una torre, ¿sí? Entendida en los tiempos. Amén. Entonces, si el atalaya no está arriba, o en esa no es una torre, pues no discierne bien los tiempos, y entonces pasa cosas como esas, ¿sí? Las cuentas de los ricos van a pasar a los cristianos. O sea, tranquilo, esas son tonterías, ¿sí? Porque la gente por eso está toda confundida. Amén. Entonces la idea no es aquí emocionar gente, es edificar gente, porque viene tiniebla sobre la tierra. ¿Se imagina de un año o el próximo año que esas cosas vengan con más intensidad, y aquí un rato nos vaciemos? Porque ya todos están en el mundo, todos confundidos. La bronca en la que uno se mete con Dios, ¿sí me entiende? Entonces más vale, pues verdad es que duelan, ¿sí? Pero poder estar con Dios y decir: Señor, de todos los que me diste, ninguno se perdió. Amén. El Señor era más valiente que uno. Y fíjense ahí, ¿verdad? De volar los paró en seco. A ver, ¿a qué vienen?
Si quieren venir, entonces esto. Pues por eso decía, no, mejor nos regresamos, ¿verdad? Nadie quería seguirlo así. Bueno, otra de las cosas de una torre, pues es ser refugio. Amén. La iglesia debe ser un refugio, ¿sí? Donde se cumpla lo que dice de la torre, perdón, de la cueva de Adulam, ¿sí? Sabemos que Adulam significa refugio, donde estaba el rey David, ¿verdad? Que ahí se refugiaron todos los más destruidos, ¿sí? Los amargados, los endeudados, los perseguidos por la justicia, o sea, gente destruida, pero que en ese lugar encontró un refugio. Y no nada más como para consolarlos, sino para transformarlos. Amén. Entonces la iglesia debemos de ser una torre donde estemos apercibidos en los tiempos, ¿sí? Y donde seamos un refugio para el destruido. ¿Está claro? Destruido, arrepentido, ¿sí? Porque si no está arrepentido, no se restaura. Así está el mismo Dios enfrente de él. Si él no se quiere arrepentir, no cambia. Amén. Entonces destruido, pero arrepentido, ¿sí? Para que su vida pueda ser transformada. Entonces ahí la iglesia sí funciona como un refugio. Pero si la persona está arrepentida y ahí está, ¿sí? ¿Cómo decían? Una vez decía Jacob. Bueno, no me acuerdo. Convénceme si puedes o tócame si puedes, algo así, ¿verdad? Y hay gente que así se para, bueno, se sienta, ¿sí? Tócame si puedes, amén. O hazme sentir si puedes. Sí, y pues Dios no lo va a hacer. Dios lo pudiera hacer, ¿verdad? Pues es Dios. O lo fulmina ahí sentado en la silla y se acabó, ¿verdad? Pero pues no, sí, porque hay una voluntad que Dios quiere que uno doble. Ese es el arrepentimiento. Entonces, gente en la ruina no hay ningún problema. De hecho, para eso está la iglesia, para recibir gente así, pero arrepentidos. Amén. Porque si no está arrepentido, no va a restaurarse. Nada más está perdiendo el tiempo o haciendo perder el tiempo. Y esa no es la idea. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, ¿qué es una torre? Apercibida en los tiempos. Se puede decir que es una iglesia profética, ¿sí? Y que es un refugio para los demás, o para el destruido. Eso es la iglesia, o debe de ser. Entonces aquí el Señor les dice, calcula si puedes, ¿sí? Y el contexto de todo eso está hablando de discípulos. Y ahorita se lo explico mejor, o eso espero. Luego ya más abajo empieza a hablar. En el 31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Entonces aquí ya no habla solamente una torre, ahora es un ejército, ¿sí? Entonces la iglesia debe de ser un ejército, ¿sí? Y no nada más un ejército sentado, sino un ejército conquistador, que venza. Por eso dice aquí que va contra otro rey, ¿sí? Y lo conquista. O eso es la intención. Amén. Entonces, ¿qué debe ser la iglesia? Una torre, ya lo explicamos, vamos a decirlo así para resumirlo, de apercibir los tiempos. Una iglesia profética, que entienda lo que viene, ¿sí? Un refugio para el perdido o el destruido, pero arrepentido, ¿verdad? Y la iglesia tiene que ser un ejército. Eso es la iglesia en el diseño de Dios. Amén. Un ejército que conquista a sus enemigos. Y usted sabe que son nuestros enemigos, ¿verdad? No es gente, no son personas, ¿sí? Son demonios o espíritus que gobiernan en los aires, los de más alto rango, ¿sí? Que gobiernan en las mentes, en los corazones de la gente. Amén. Por eso nosotros tenemos que aprender a orar, ¿sí? Para que sea Dios quien convenza a las personas, ¿sí? Porque si no, nadie de nosotros creyó por nosotros, ¿eh? Nosotros creímos porque Él nos convenció. Amén. Y eso lo hace con todos, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que no es nuestra obra, ¿sí? Es obra de Dios. Amén. Nuestro trabajo es sembrar y regar, ¿sí? Pero el trabajo imposible lo hace Dios. Como dice uno, ¿verdad? Pues la semilla que se siembra, uno no ve lo que está pasando bajo de la tierra. Es lo mismo que hace Dios, ¿sí? Uno puede estar sembrando y regando y no se ve nada, pero eso vemos nosotros, ¿sí? El que está obrando sí está viendo que la semillita brotó y a lo mejor se tarda días en salir, pero de que está pasando algo, está pasando si yo hago mi trabajo, ¿sí? Porque a veces no lo sabemos hacer. O sea, le decimos a Dios, yo le doy el crecimiento, Señor, yo los convenzo, tú no te preocupes,
Sí, Dios va a decir, no, ni tú te convenciste, yo te convencí a ti. Amén. Entonces esas cosas hay que aprender. Bueno, la guerra pues. Entonces aquí habla de un ejército que va a conquistar a otro rey. Sí, y bueno, aquí ya está hablando ya palabras mayores. Sí, porque un rey pues no era, vamos a decirlo así, viéndolo espiritualmente, pues no es un demonito. Es un demonio que tiene ejércitos. Sí, o sea, son demonios de alto rango, son principados. Amén. Entonces la iglesia tiene que ser un ejército que pueda enfrentar ese tipo de demonios. Sí, no nada más la gripa que viene el hermano o que le doy el talón, ¿verdad? Reprenda el dolor del talón que traigo, está bien. Sí, yo no sé que no hay que orar por eso. Pero que se nos presente un principado. Sí, que Dios puede decir, a ver aquí Juan Carlos, bueno, otro pastor, Juan, ¿para qué vienes, va? A ver Juan, allá en la Vencedora hay un principado de drogadicción, ¿sí? Una potestad de prostitución, ¿sí? Quiero que lo conquistes. Entonces, aquí nos dice, ¿sí? En el contexto de lo que habla, ¿qué necesito para eso? Amén. ¿Sí? ¿Qué necesita la iglesia para que se convierta en una torre? ¿Sí me está entendiendo? Y eso que necesita, eso es lo que lleva más tiempo. ¿Sí? Porque si vemos el contexto, sigue hablando de discípulos el Señor. O sea, ¿qué necesita la iglesia para que sea una torre? Una iglesia profética, ¿sí? Y una iglesia que sea un refugio para el destruido. Necesita discípulos, ¿sí? Por eso dice, fíjate si lo tienes. Amén. ¿Qué necesita una iglesia para que sea un ejército conquistador? Sí, conquistador de alto rango. Amén. De principados, de potestades. Necesita discípulos. Y esto es el trabajo muy pesado. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a predicar. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el punto pues? Necesitamos discípulos. O sea, la iglesia necesita producir discípulos. ¿Sí? Y ese es el resultado de del trabajo de los pastores. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo llegar a hacer eso. Hasta aquí todo está claro. ¿Sí? Bueno, no nos vamos hasta que lo entendamos, No se crean, de aquí nos vamos al menudo con Claudia, pero ayudarle, ¿sí? No se me emocionen. Bueno, entonces, ¿qué estaba? Ya ven. Bueno, la torre, sí, el ejército. Bueno, entonces, ¿qué es el recurso que se requiere para alcanzar eso? Se requieren discípulos. Amén. Bueno, ¿cómo es que se dan los discípulos dentro de la iglesia? Que eso es lo que se necesita, en base a lo que estamos hablando. Bueno, fíjese bien. Un verdadero discípulo es el resultado o la multiplicación de una visión. ¿Sí? Y esto ponga toda su atención. Bueno, el domingo Jocabet habló algo sobre eso también. Y bueno, creo que Yuri también lo ha estado mencionando. Bueno, pues yo también se lo voy a mencionar. ¿Sí? Un pastor, hermano, genuino, es el portador de una visión. ¿Sí? Todos tenemos un propósito, ¿verdad? Como ya lo sabemos. Pero aunque nos cueste entenderlo a veces o creerlo, ¿sí? El pastor es el administrador de eso. ¿Sí? Y eso es una realidad. Un padre espiritual no es nada la persona que me evangelizó. Para mí, eso no es un padre espiritual, es un evangelista. ¿Sí? Un padre espiritual es el portador de mi herencia. ¿Sí? Y el portador o administrador de mi propósito. ¿Sí? Por eso para ser padres espirituales no es nada más pararse y echar rollo, ¿sí? Y orar por los diezmos. No, esto requiere mucha más formación. Amén. Y no solamente teológica o no teológica, requiere formación del carácter, de la mentalidad. Por eso no hay un pastor que Dios levante que no pase por cosas. ¿Sí? No existe, porque esa es su escuela. ¿Sí? Su escuela es el desierto. Amén. Son los procesos. Todo lo demás nos ayuda, claro que sí. Sí, porque hay que leer la Biblia, ¿verdad? Hay que estudiarla porque el mismo Señor se los dijo. En ellas dan testimonio de mí. O sea, si quieres saber quién soy yo, léela. ¿Sí? Pero lo que nos lleva a eso es la formación. ¿Sí? Es el carácter que Dios nos forma, la mentalidad que Dios nos forma. Entonces,
Si esa es mi aspiración, bueno, usted está diciendo, yo estoy listo, yo quiero tu escuela, ¿sí? Y entonces Dios va a decir, pues ya la tengo, de hecho, ¿sí? Por donde te voy a meter, el desierto que te voy a meter, y lo tengo desde antes que nacieras. Amén. Entonces hay procesos que hay que vivir para alcanzar propósitos de Dios, ¿sí? Eso es inevitable. Amén. Nunca va a escuchar usted aquí atajos, porque no los hay, ¿sí? Que alguien se lo saque la manga, pues allá él, con Dios, ¿sí? Pero no existen, hermanos. Hay un camino hacia eso, se llama cruz, se llama desierto, ¿sí? Y no hay de otra más que cruzarlo si yo quiero alcanzar aquello. ¿Sí está claro? Yo no estoy diciendo que todo es sufrimiento, ¿verdad? Porque el desierto no es para vivir. Amén. El desierto es nada más para atravesarlo. Sí, ya Dios sabrá cuánto tiempo nos tardemos ahí. También depende mucho de nosotros. Sí, pero no es para vivir. Sí, eso es nada más para cruzarlo. Y esto se hace más rápido, entre más rápido cedamos lo que Dios está sacando de nuestro corazón. Porque para eso es el desierto. El desierto no es como que el verdugo Dios, ¿no? Sí, el que nos ve sufrir y Él está feliz porque estamos sufriendo. No, el desierto es, hay cosas que están arraigadas en nosotros que no salen sino por un trato. Amén. Entonces eso es necesario. Bueno, entonces, cuando Dios va formando una vida o a una persona con el propósito de levantar un pastorado, no solamente lo procesa y le trata en el carácter, le entrega una visión, ¿sí? Le entrega una visión. ¿Y cuál es la visión? La visión es el propósito de Dios para él, ¿sí? Que lo empieza a ver. Amén. O sea, la visión es ver nuestro propósito, ¿sí? Es vernos ya allá. Eso es visión, ¿sí? Entonces, un verdadero ministerio se levanta porque cuando Dios lo levanta, porque hay gente que se levanta solo, pero cuando Dios lo levanta, ellos ya están viendo algo, ¿sí? Entonces en eso Dios les está confiando. Para esto naciste, ¿sí? Ese es mi propósito para ti. Y para que este propósito se alcance, tú necesitas más gente, que yo te voy a conectar con ellos. Entonces en el transcurso de este camino a tu propósito, tú los vas a identificar, ¿sí? Y yo te los voy a llevar. Y esos son sus discípulos, ¿sí? Se van a conectar contigo. Entonces ellos van a creer la visión, si la van a hacer suya, y ellos van a ser el instrumento o parte del instrumento para llegar a ese propósito, porque ellos complementan tu visión, ¿sí? Y la amplían, ¿sí me entienden? En pocas palabras, un hombre no lo puede hacer solo, ¿sí? Requiere más gente, ¿sí? Requiere discípulos, ¿sí? Y esos discípulos, pues como hay visión, se amplía más. Y ellos ven lo que ve el Padre Espiritual, pero más amplio. Así debe de ser. Amén. Entonces, que Dios que los discípulos vean o capten la visión y en su caminar se vaya ampliando, ¿sí? Así es esto, hermanos. Amén. Y la siguiente generación, o sea, ya la tercera, la primera el Padre que transmite la visión a los hijos o discípulos, ¿sí? Y luego se levanta otra generación. Eso es todavía más amplia. Y así se va llevando, ¿verdad? Hasta que pues Dios viene por nosotros y todo esto se acabó. Pero así debe de ser. Entonces la siguiente generación tiene que tener más entendimiento. Si le debe costar menos las cosas como a nosotros nos costó. Sí, y así, 1000 generaciones o millares, como habla la Biblia, no deberían de batallar tanto. Sí, a lo mejor a nosotros, que si nos tocó ser la primera generación en la visión de Dios, pues nos cuesta más. ¿Sí? Que luchar contra el miedo, un mes ahí orando, y te reprendo, y te desecho, sí, sudando, temblando, ¿y por qué, Señor, no puedo? Que los complejos, que el orgullo, un año, no, ¿cuál un año? 18 años, sí, te reprendo y te desecho, ¿y por qué no me suelta? Y ya perdoné, ya solté, ya todo, y sigue el miedo, ¿sí? Bueno, la siguiente generación, si él venció, ¿sí? Esos hijos, tanto espirituales como naturales, eso cuando venga a su mente es, no, te desecho, se acabó. Y le empiezan a caminar. No, esto yo lo reprendo, en el nombre de Jesús no va a entrar en mi mente. Y le siguen, ¿sí? Claro, ellos tendrán su trato, ¿verdad? Pero el trato de Dios para ellos, que va a ser muy personal.
pero no va a ser tan difícil como con nosotros. Así debería de ser. Amén. Bueno, entonces, ¿qué es pues un pastor? En el concepto de Dios, pues es el portador de una visión. Amén. Él lo va a transmitir. En todos los líderes genuinos en la Biblia los va a ver. ¿Sí? A Caín y Abel, tal no llego. A Adán se le dio una visión. ¿Cuál era la visión? Vas a llenar la tierra, ¿sí? Vas a gobernar la tierra, vas a sojuzgar la tierra. Este es mi propósito para ti. Multiplícate y enséñale a Eva que eso es lo que tienen que hacer. Amén. Entonces él tenía que transmitir esa visión a Eva. Amén. Y entre los dos iban a hacer ese propósito. Que la serpiente se metió y se pausó, entre comillas, ¿verdad? Porque Dios es muy sabio, ¿sí? Las cosas que a final de cuentas, pues se encarrilaron en Jesús, ¿sí? Y ahora ya no nada más en el propósito de Adán, se hizo más grande, ¿sí? Porque ahora ya no solo es, en Adán dice la Biblia, fue un alma viviente, y Jesús espíritu vivificante, o sea, es una gloria más grande. Amén. Bueno, entonces, otra vez Abel, todos los nombres, ¿verdad? Adán, se le dio una visión, ¿sí? Brinca Noé, que fue el más centrado, se le dio una visión. ¿Cuál era? Va a salvar el mundo a través de un barco gigante, y yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Él tuvo esa visión, 120 años. ¿Sí? Esperando es el cumplimiento de esa visión, ¿sí? O sea, él viendo el diluvio, ¿sí? Propósito, hermano. Amén. Viendo que venía un diluvio, que ni siquiera sabe qué es un diluvio. Hay unas versiones más viejitas que lo explican muy bonito, lo que dice Hebreos cuando habla de Noé, ¿sí? Pero no recuerdo las palabras, pero da a entender que él creyó en algo que nunca había visto, ¿sí? Entonces Dios le dice, voy a destruir el mundo con un gran diluvio. Y pues él se quedó, ¿y eso qué es? Van a caer muchas aguas del cielo, le dijo, y todo va a morir. Necesito que hagas un barco, y va a ser un barco gigante. Y estas son las medidas, y le empezó a soltar todo. 120 años sin ver en su vida una gota desde el cielo y creyendo. Eso es un hombre con visión. Porque si no tiene visión, no lo haría. ¿Cuándo va a aguantar 120 años? Sí, no hubiera aguantado, pero él soportó porque veía el diluvio. Él veía que a través de ese barco iba a salvar al mundo. ¿Sí me está entendiendo? Se lo transmite a sus hijos, a su mujer y a las esposas de sus hijos, y le empiezan a ayudar. Discípulos, ¿sí? Les transmite la visión. Y dijeron, pues, caray, estará loco mi papá, ¿por qué se le ocurre esto? Sí, pero bueno, si Dios le habló, vámonos sobre de eso. Amén. Y empiezan a echar, a meter sus manos también, y le ayudaron en esa visión. ¿Está claro? ¿Cuál fue el resultado? No se murieron, casi nada, ¿verdad? ¿Qué más quieren, verdad? Luego levanta Dios a Abraham, le entrega una visión. Lo mismo, hermanos. Sí, tú vas a ser padre de naciones. A través de ti van a salir reyes, van a salir príncipes. Sí, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es mi propósito para ti, y esta es mi visión. Entonces el viejito la creyó y volteaba a los cielos y decía, esos son mis hijos, las estrellas. Cuando andaba en el agua y caminaba por la playa, sí, decía, así va a ser mi descendencia. Cuando barría y se levantaba el polvo, así va a ser mi descendencia. Y él veía, sí, lo que humanamente todavía no existía. Eso es un soñador. Amén. Él veía algo que todavía no se veía en lo físico. Visión. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Se lleva a todos sus esclavos, ¿sí? Y a su esposa, y le dice, Dios nos va a dar un hijo. No un hijo, nos va a dar multitudes de hijos, ¿sí? Y vamos a ser, nosotros vamos a ser padres de una nación muy grande. Vamos a ser bendición para todas las naciones, porque Dios me habló y me dijo que salía de esta tierra. ¿Cuál Dios? ¿Sí? ¿A cuál tierra? No sé, pero yo tengo que salir de aquí. Y empezó a caminar. Y los que le creyeron iban con él. ¿Sí me está entendiendo? Después sigue, ¿cuál fue el más fuerte? Pues Moisés. ¿Sí?
Y Dios le da otra visión. Vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Y vas a llevarlos a la tierra de promesa. Yo te voy a decir cómo, ¿sí? Esa es la visión para ti. Y Dios le muestra su propósito. Entonces Moisés, con todo su miedo que él sentía, dijo, pues vámonos, ¿sí? Y entonces él veía la tierra de promesa y veía a la nación gobernando en la tierra de promesa. Amén. Pero él necesitó gente que le creyera la visión. Y pues solo 2. Con eso fue suficiente. Pero nada más 2 fueron sus verdaderos discípulos. ¿Sí me entiende? Entonces, ya hay más, ¿verdad? Ya vamos a llegar hasta Jesús. Porque si no, ahí nos vamos, apenas vamos en Génesis. Falta José el soñador y muchos más, ¿sí? Pero llegando al Señor, él tenía una visión. ¿Cuál era su propósito? Salvar al mundo. Amén. Y lo dice la Biblia, ¿verdad? Fue perfeccionado para ser el autor de eterna salvación. Ese era el plan de Dios para él. Él lo veía. Por eso la Biblia dice que él veía el gozo que estaba delante. Nunca vio la cruz. No estoy diciendo que no estaba consciente, ¿sí? Me refiero a que menospreció ese dolor por lo que estaba viendo adelante. Ese es un soñador. Amén. Entonces él veía su visión, la visión de Dios para él, ¿sí? La visión de Dios, hermano, esto es otro paréntesis, nunca tiene que ver con nuestro ego, nunca. ¿Sí? ¿Por qué cree que arriba dice, si no aborrece hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo? ¿Sí? Porque no puede ser Dios exaltando egos. No, esto se trata de Dios. Amén, de Jesús. Porque todo el plan de Dios, bueno, en general, ¿verdad? De lo que es nuestro propósito en esta tierra, uno, es prepararle al Señor una esposa, una novia, sin mancha y sin arruga, una iglesia. Y todos sus enemigos someterlos bajo sus pies. Ese es nuestro trabajo. Amén. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús sea exaltado. Eso es todo lo que Dios está haciendo. Pero para eso es un mundo de cosas que están sucediendo. ¿Sí? Bueno, ese era un paréntesis. Entonces, lo que quiero decir es que esto no está centrado en nosotros. ¿Sí? Esto está centrado en Jesús. Amén. Porque el Padre así le plació ponerlo en alto. ¿Sí? Exaltarlo por sobre todas las cosas. Amén, como dice la Biblia, para que Él lleve la preeminencia en absolutamente todo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos no es exaltación para nosotros, es para Él. Nada más que dentro de todos esos principios, honra a los que le honran. Amén. Y Él es galardonador de los que le buscan, o sea, no es un mal patrón. Amén. Bueno, entonces, es su visión, su propósito, ¿sí? Para que el Señor pudiera vivir, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, salvar a todo el mundo, ¿sí? En su humanidad, Él no lo podía hacer. O sea, morir en la cruz. Pero me refiero a ir a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Formó discípulos, ¿sí? ¿Quiénes fueron sus discípulos? Los que creyeron esa visión. Entonces el Señor les dice, ustedes van, ya al final, ¿verdad? Van a ir a todo el mundo y van a predicar este evangelio. Todo lo que yo les enseñé, van a enseñárselo a otros. Y dice Mateo 28, y haced discípulos, o sea, hagan gente como ustedes, otros que crean lo que ustedes creyeron. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, en resumen, ¿verdad? Todo pastor, líder genuino que Dios levanta, le entrega una visión. En resumen de todo este rollo. ¿Está claro, hermanos? De ahí pues los apóstoles del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, sí, Timoteo, todos los que continuaron hasta la fecha. Porque se dice, ¿verdad?, que el libro de los Hechos todavía no se termina de escribir. Se sigue escribiendo porque la iglesia sigue en pie. Cuando ya se vaya al cielo, se acabó el libro de los Hechos. Pero mientras esto sigue. Bueno, obviamente no, estoy hablando a manera espiritual, ¿verdad? Porque la iglesia sigue trabajando. Entonces, hay más ministerios que Dios les dio una visión y un propósito, lo captaron, lo creyeron y se fueron sobre de eso, ¿sí? Entonces, lo que ahora Dios quiere es, bueno, tú como portador de esa visión, ya te diste cuenta que no puedes solo, porque esto requiere mucho, ¿sí? Necesitas transmitírselo a otros, amén. Y esos que crean, esos van a ser discípulos. Entonces, mi visión, en base a esta escritura que leímos en Lucas, que tú seas una torre, amén. Que tú seas un ejército que conquiste, ¿sí? Entonces, para que esto se dé, tú no vas a poder solo.
necesitas discípulos. Amén. Entonces, para que se puedan llamar discípulos, tienen que creer esa visión. Y ese es el detalle, hermanos. Y eso es lo que cuesta bastante. Amén. ¿Por qué? Porque unos sí creen, ¿sí? Otros de plano no creen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que tiene la visión, pues él está viendo su visión. O sea, él no está viendo pocas ovejas. Él no está viendo, pues nos falta eso, nos falta lo otro. No, él está viendo ministerios, ¿sí? Conquistar, ¿sí? Apercibir al mundo. Ser una iglesia profética, ser un ejército que conquiste, derribar principados, salvar naciones, levantar iglesias. Él está viendo todo eso. Amén. Porque esa es su visión. Entonces, el problema es que hay gente que sus ojos no están ahí. Sus ojos están acá abajo. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Sara en un momento? Abraham le soltó la visión. Naciones. ¿Se imaginan? ¿Qué pensaría la viejita? Porque ya estaba viejita, muy guapa, pero viejita. Sí, era estéril, ya no podía tener hijos, ni Abraham tenía la fuerza para eso, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Estaba su cuerpo como muerto, o sea, ese hombre ya no podía. Sí, me está entendiendo, ¿verdad? Sí, hay menores, así es que no explico más nada. Hay niños aquí, por eso no explico bien. Sí, pues él ya no podía. ¿Por qué cree cuando dice la Biblia que el Señor le dijo, no va a ser una esclava, de aquí al próximo, o al tiempo de las mujeres, voy a visitar a Sara, y tendrás un hijo a través de ella? Y Sara se rió. ¿Por qué creen que se rió? Pues es que ya el viejito, ¿no? Sí, no da para eso. Amén, pero la Biblia dice que le dio fuerza, y este viejito pudo. ¿Sí me entiende? Sí, entonces, por eso se rió, o sea, ni ella creía. Entonces después la Biblia dice que él, cuando Abraham está acá soñando con la visión, Sara le dice, ¿ya viste que Jehová me hizo estéril? Sí, llégate a mi sierva. Y se fue a la costumbre de los caldeos, sí, para que ella te dé hijos, y tal vez de ahí Dios cumpla su promesa. Entonces Abraham, su error fue bajar la mirada y decir, sí, cierto, anciana, estéril, yo viejo, no, se me hace que es por acá. Amén. Ese fue un atajo y esa fue una mala decisión, ¿verdad? Pero bueno, Dios fue muy sabio. Bueno, a todo le saca provecho, ¿sí? Bueno, entonces, ese a veces es el problema, que no todos están viendo eso, ¿sí? Como, no, está loco, qué exagerado, no, está alucinado, ¿sí? No, es que él se cree mucho, por eso habla así, de que ministerios y que propósitos y que vamos a hacer guerra y que principados, ¿sí? No, es que... sí, muy exagerado o muy demandantes, sí, la enseñanza muy demandante. Amén. Bueno, ¿por qué es así? Porque hay un propósito. Amén. Si nuestro propósito fuera hacernos ricos, no estaríamos aquí, hermanos, estaríamos acostados en nuestra cama. Amén. Porque no es esa nuestra visión. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? O salir de problemas. Venimos para que Dios nos saque de apuros. Sí, no, esa no es en sí la visión. Los problemas son escalones para ir a alcanzar ese propósito. Amén. Nada más que cuando hay visión, pues eso no lo vemos. Amén. Pero cuando la hay, entonces el problema se convierte en algo que nos encarrila, como dice Romanos, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que aman a Dios y a los que conforme al propósito son llamados. ¿Sí está claro, pues? Entonces, ¿qué debe haber en una iglesia para que se convierta en eso? Tiene que haber discípulos. ¿Qué tiene que haber en la iglesia o en el pastor para que existan discípulos? Tiene que haber visión. Amén, ¿está claro? Bueno, entonces hay gente que la cree. No le cuesta tanto. O a algunos les puede costar, pero al final de cuentas lo creen. No, pues ahí están diciendo o nos están enseñando que la iglesia es un semillero de ministros, que la iglesia es un vientre que produce propósitos, que Dios tiene un plan para mí, que yo no nací nada más porque sí, que Dios me creó para servirle en algo, para funcionar en algo dentro del cuerpo de Cristo. Sí, como lo dice uno, ¿verdad? No todos son predicadores, pero todos tienen una función. Sí, esa es la visión. Bueno, sobre eso nos vamos. Sí, lo creen y entonces la enseñanza que ahí se me da es con esa intención. Sí, por eso me
me machacan mucho en la visión, en la sanidad del corazón, en la renovación de la mente, en la paternidad. Y ¿cómo ponen gorro con la paternidad? Sí, no es por poner gorro, es porque hay una visión. Sí, y esa no se agarra si no me engancho de eso. Amén. Y esa es una realidad, hermanos. Sí, si yo no logro agarrarme de esa paternidad, ni las iniquidades se cortan, y crea eso. Sí, porque las iniquidades se cortan al 100 cuando entiendo paternidad. Sí, y eso lo dice la Biblia. Pero ya Yuri va a hablar de eso un día. ¿Sí me está entendiendo? Todas esas cosas son importantes. O sea, no es el ego. Díganme papá, ya no digan pastor Juan Carlos, díganme papi o papá. Pues no, esa no es la tirada. Díganme apá. Sí, no. La intención es capta la visión. Métete a eso. Sí, créelo. Entonces, cuando aquella persona lo cree, ahí se multiplicó la visión. Ese es un hijo espiritual. Ese es un verdadero discípulo. Entonces, ¿qué es lo que hace aquel discípulo? Eso es, sobre eso nos vamos. ¿Sí? ¿Por qué Josué y Caleb, que venían de la misma condición, que todos eran esclavos? Estos hombres nacieron entre una nación idólatra. ¿Sí? Ellos estaban acostumbrados a adorar ídolos, porque no creo que Israel era muy, muy fiel a Dios. Israel era una nación idólatra. Por eso Dios, cuando los quiere liberar, ataca, o las plagas fueron ataque o lucha contra los ídolos que había en Egipto. Cada plaga es un dios egipcio. Sí, lo que Dios quería hacer es, los dioses de Egipto no son nada para mí. Y no era tanto por Egipto, era para que Israel se diera cuenta. El becerro de oro, sí, y lo levantaron, porque ellos seguían siendo idólatras. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cómo cree que era Josué y Caleb? Pues también. Pero cuando oyeron a Moisés, ¿sí? Cuando Moisés les dijo lo que Dios quería hacer, lo creyeron y se engancharon de ahí, ¿sí? Y entonces la Biblia dice que Josué, y Caleb no lo dice así, pero era muy obvio, fue servidor de Moisés. O sea, no te suelto. Amén. Si eso es lo que Dios te dice, eso nos vamos. Y entonces hay una escritura donde el pueblo empieza a lloriquear porque había gigantes ahí. Y entonces Caleb dice, ya estuvo. ¿Sí? Porque su amparo se apartó de ellos. Con nosotros está Jehová. Amén. Y empieza a decir, nosotros podremos más, los comeremos como pan. ¿Por qué hablaba así? Porque le creía lo que le hablaba su pastor. Entonces Moisés le decía, Dios es por encima de estos. ¿Sí? O sea, no tiene comparación los dioses de Egipto. Dios nos va a entregar la tierra. Dios nos prometió que íbamos a conquistar ese ejército. Entonces Dios está con nosotros. Su amparo se apartó de ellos. Ve, sí, a los 12, ¿no? Y conozcan la tierra y traigan algo de allá para que el pueblo crea que eso existe y es real. Entonces Josué y Caleb iban con esa enseñanza. Amén. Porque creyeron esa visión. ¿Por qué no se recibe la enseñanza? Porque no se crea la visión. Eso es todo, hermanos. ¿Sí? No, pero yo sí creo que es de Dios. ¿Sí? Y hay gente así, aquí no. O eso espero. Y si hay, pues aquí se corrige. ¿Sí? Yo creo que es de Dios. Se oye muy centrada, muy bíblica, todo muy bonito. Pero yo tengo mis métodos. Amén. ¿Cómo serían los métodos de Josué y Caleb? Pues igual al Moisés cuando quiso. Bueno, no es cierto. Ellos estaban más hundidos que Moisés. Ellos eran esclavos, no sabían pelear, no sabían hacer nada de lo que Moisés les está enseñando. ¿Se imaginan, hermano? Sí, por eso es ahí donde uno entiende todavía más ampliamente lo que es paternidad. Sí, donde uno empieza a decir, yo era una persona así, 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 desde que escuché esa enseñanza. Sí, porque dice Hebreos, sí, donde habla acerca de imitar la fe de vuestros pastores. Antes de eso dice, y ustedes observen algo así, el resultado de la conducta de ellos. O sea, no nada más vean su fe, que es inquebrantable, ¿sí? Sino vean su conducta y vean lo que pasa por portarse como ellos se portan. ¿Sí me entiende? O sea, no es nada más lo que te dicen,
Es lo que estás viendo de ellos. Puede ser pastor, no es nada más pararse y echar rollo. Los te están viendo. Amén. O debería ser así. Ah, no, esa actitud no está en mi pastor. No, yo no debo hacerlo. ¿Sí me está entendiendo? De verdad, muchas cosas. Bueno, hay cosas que yo hago porque me acuerdo del hermano Matías. O sea, yo digo, no, es que él no era así. O en estas cosas él actúa así. Ah, yo también así lo voy a hacer. Amén. Y obviamente veo el resultado de su conducta. Entonces yo digo, no, pues así le voy a hacer. ¿Para qué me la complico? Amén. Porque ahí me está haciendo ver no nada más la enseñanza que me da, su fe, que pues, en eso es muchísimo ejemplo de fe el hermano. ¿Sí? Cómo se conduce ante ciertas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, mucha integridad. ¿Sí? Y yo siempre me acuerdo de eso, ¿verdad? Una cosa es trabajo, ¿sí? O sea, trabajo es trabajo, dice el hermano. Amén. Así es que, no, aquí está tu paga por lo que hiciste. No, pero lo hice en la iglesia. Aquí está tu paga. Amén. Trabajo es trabajo. Esas cosas, uno está acostumbrado a verlas, pero sí que hay pastores muy tremendos, de que hasta vamos a la cocinita, aprovechando el anuncio, ¿verdad? Ya me debes un platillo. Esos son los pastores abusones, ¿sí? Entonces, no, vamos a la cocinita, que al cabo ahí está Alejandro y Sandy. Sí, ni modo que nos cobren, somos los pastores. Sí, y hay gente que le gusta clavar el diente, hermanos. ¿Sí me entiendes? Sí, hay pastores. Amén. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa conducta? Su miseria espiritual, porque esa es gente miserable. Amén. Pero qué diferente. No, trabajo es trabajo y ahí está. Amén. Entonces usted ve el resultado de esa conducta, no les falta. Sí, o sea, Dios los honra, porque eso es un ejemplo, ¿verdad? Ese es un ejemplo de integridad, no de abuso. ¿Sí me está entendiendo? Por cierto, debo todas las tazas. Pero Alejandro no me cobra, así es que echen la culpa a ella. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo de fe y de conducta. Entonces Pablo así le hablaba a Timoteo, su hijo espiritual. O sea, tú no te vas a confundir porque has visto mi conducta. Tú sabes cómo me conduzco. O sea, cuando tú veas gente que no se comporte como yo me comporto, no les creas. Eso es tremendo, ¿eh? Eso es tener mucha convicción de que ando bien. ¿Sí? O sea, ando tan alineado con Dios que mírame a mí. ¿Sí? Para que no te vas a confundir. Entonces, si viene un fanfarrón, pero tú ves, caray, no actúa como mi pastor. O sea, ese grado es el pastorado y la paternidad. ¿Sí? No, se ve, pues sí tiene sabiduría y tiene títulos y sí se le ve. ¿Sí? Pero, caray, aquí como que falta. ¿Sí? Porque mi pastor no se le ve todo eso, pero esas actitudes yo no las veo en él. ¿Sí me entiende? Esa forma de ser, yo no la veo en él. Entonces, por eso Pablo le decía a Timoteo, y lo dice, creo que es en Corintios, ¿no? Donde dice, sean imitadores de mí. O sea, hablar así son palabras mayores. Amén. De poder decirle, miren, no se la compliquen, si no entienden nada, si no les cae nada, si la mente está bloqueada por todos lados, hagan lo que yo hago, se acabó. Amén. Si de plano no captan todas las predicaciones, pues nada más condúzcanse como yo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Amén. Entonces, esas cosas, hermanos, eso es entender paternidad. O sea, eso es captar la visión y soltar el método que traigo yo. Amén. Porque hay gente que sí cree, esa es de Dios, pero ¿por qué mejor no le hacen así? Amén. Está bien, no lo sabemos todo, por eso sigue uno aprendiendo, ¿verdad? Y también se aceptan sugerencias, pero la decisión la toma el del frente. ¿Sí? Entonces todas esas cosas, ¿verdad? Pero el problema es cuando la gente se empieza a resistir. ¿Sí? No, es que, o sea, sí está bien, pero yo creo que mejor sería así. Sí, a lo mejor si lo hicieran de esta manera, o sí está bien la predicación, pero bueno, que Dios a mí me lo confirme, que Dios a mí me hable. Sí, pues te está hablando, pues estás aquí. Amén. Esos detallitos se hacen detallotes, ¿sí? Porque aunque está, no está. Amén.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en algún momento, hermanos, en algún momento, todo lo que uno ha oído lo va a tener que vivir, ¿sí? Entonces, le dice Dios a Josué, fíjese, Dios le dice a Josué y también se lo dice a Salomón. Bueno, no las mismas palabras, pero con el mismo sentido. Por ejemplo, le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿sí? Pero ese esfuerzo y esa valentía, lo que quiero que la apliques es que en que guardes todo lo que mi siervo Moisés te enseñó, ¿sí? ¿Por qué no le dijo todo lo que yo te voy a explicar? ¿Sí? Todo lo que yo te voy a confirmar, ¿sí? No, lo que Moisés te dijo. Amén. ¿Sabe por qué? No te agarres otro método, ¿sí? Tú captaste la visión de Moisés, por eso te estoy dando este liderazgo, ¿sí? Eres un genuino hijo, entonces tú vas a ser el sucesor, ¿sí? Entonces lo que vas a hacer es continuar y ampliar lo que yo le di a Moisés, pero para eso no te sueltes de lo que él te explicó. Amén. ¿Por qué cayó Salomón? No fue nada las mujeres. ¿Cuántas tú? Como 1000, ¿va? Es tremendo, pues era rico, pues así que él no. 1000 mujeres tenía, o más, no recuerdo. Ese fue chiste, no se emocione. Entonces, tiene un montón de mujeres, le empiezan a desviar el corazón, y Dios, fíjese lo que le dijo, porque por cuanto ya no andas en los caminos de tu padre. O sea, nunca le dice porque te metiste con los ídolos. Bueno, pues seguramente se lo dijo, porque te metiste con 1000 mujeres. Gracias, hermano. Aquí hay discernimiento. ¿Sí me está entendiendo? No, porque el problema fue que lo que te enseñó David no lo seguiste. Y no nada más dice la enseñanza, dice su camino. O sea, lo que veías en David. ¿Sí? ¿Sí me entiende eso? Ya no andas como él. Amén. Entonces, esto que yo estoy diciendo a mí me hace más responsable, ¿sí? Porque si yo ando chueco, pues mejor cállate, ¿verdad? ¿Sí me está entendiendo? Por eso uno está ahí pegadito, ahí, enséñenme y enderécenme. Amén, para no regarla, ¿sí? Bueno, entonces está claro por qué cayó Salomón, porque se empezó a apartar de lo que el papá le enseñó. Amén. ¿Qué le demandó Dios a Josué? No te apartes de lo que te enseñó tu pastor, tu Moisés. Sí, váyase bajo esa línea, no se la complique la vida. No, que Dios me confirme. No, es que yo pienso que debe ser así. Usted piense lo que quiera, pero váyase por esa línea, porque para eso traté a Moisés. Sí, o sea, no lo puse nada más por guapo, ¿sabes? Sí, o por sabio. Lo puse porque lo tuve que tratar con él. Sí, porque estaba peor que tú, estaba atarantadísimo. Yo lo tuve que transformar, le tuve que enseñar. Todo ese proceso sirvió para que entendiera lo que te explicó. Sí, vete por esa línea. Sí, está claro, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no logro captar la visión, no me engancho de ella, ¿sí? Yo me aferro a un método. Y yo lo sé, hermano, porque lo veo, ¿sí? La gente que más confundida está es la que no capta la visión. O la que dice que la cree, pero no se suelta de sus métodos. Se le ve. Amén. Se ve su confusión, ¿sí? Y se ve su falta de avance. Hay una escritura, vamos a leer Habacuc. Eso se lo hablé allá en Pan de Vida. Eso lo voy a hacer rápido para que, nada más porque una parte que me gusta. Habacuc. Ya me lo acabo, Habacuc 2. Tenemos hasta las 2, ¿verdad? Bueno, le seguimos pues. Habacuc 2:1. Fíjese pues lo que dice el versículo 1. Ya acá está enfrente, porque esos libros son los que se esconden mucho. Dice, sobre mi guarda estaré. Este es el profeta hablando. Y sobre la fortaleza firmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá. Y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y le dijo, escribe la visión. ¿Sí? Fíjese, o sea, el profeta está hablando de una queja. Entonces, si usted se va al capítulo 1, pues entiende más o menos de qué queja está hablando.
Pero vea por qué está orando el profeta Habacuc. O sea, él está orando porque quiere que Dios le responda en una queja que está ahí. ¿Y sabe qué le responde Dios? Tú enfócate en la visión. Y ahí se entiende algo. Porque la persona que más quejumbrosa son los que menos se enfocan en la visión. ¿Y por qué a las de 9 a 2? Sí, ¿y por qué en sábado? Es un ejemplo, si le atiné, pues ni modo. Sí. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? O sea, ¿por qué así? ¿O por qué de esta? ¿Sí me entiendes? No estoy diciendo que no tengamos criterio, pues todos tenemos y está bien. Sí, porque hay gente que entiende más que otros. No pasa nada, hermanos. Sí, aquí el problema es el método. Es no captar una visión. O sea, es no alinearnos sobre la enseñanza, es la principal. Sí, esas cosas, el rechazarlo, el renunciar a eso, ese es lo que nos trae problemas. Amén. Entonces, pero cuando hay mucha queja, la palabra, hay mucha queja en la forma, ¿sí? ¿Y por qué evangelizar ahí y no acá? ¿O por qué de esta manera y no así? O sea, detallitos, pues, ¿sí? ¿Por qué hay mucha queja a veces? Bueno, porque uno no está enfocado en la visión, ya sea como iglesia o en la personal. O sea, mi propósito, ¿sí? En lo que para lo que yo nací, ¿sí? El plan de Dios para mí. Estoy tan enfocado en lo mío, en mis necesidades, mis problemas, que siempre hay oraciones de queja. ¿Por qué, Señor, no nos solucionas? ¿Y por qué no nos sacas de esto? ¿Por qué si te estoy buscando? ¿Y por qué si estoy sirviendo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y sabe cuál va a ser la respuesta de Dios? Enfóquese en la visión, ¿sí? O sea, no le dice, no, mijo, es que porque esto, porque lo... No, ya te voy a sacar, yo estoy contigo y aquí estoy acariciándote tus espaldas, vamos a salir victoriosos, amén, y va a sacar todo el potencial que hay dentro de ti, ¿sí? ¿A qué no le dice eso? Le dice, hey, ya te desviaste de la visión, mijo, sí, enfócate en la visión, amén. ¿Sí está claro? ¿Cuál visión? La que te están transmitiendo desde el frente, ¿sí? Eso es donde te tienes que enfocar. Porque como no lo estás captando, tu lenguaje es de mucha queja. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces el que la capta vive más feliz. Sí, porque dice, como que ya estamos avanzando. Sí, estamos trabajando y no estamos dormidos. Amén. Pero el que no, sus oraciones se quejan mucho. Entonces el Señor le dice, ¿quién sabe qué semblante haría el Señor? ¿O qué gesto haría? Ya vas a empezar, yo creo, otra vez a Habacuc. ¿Sí? Dice, no, escribe la visión, enfócate en la visión, ¿sí? Declárala en tablas, y esto le decíamos allá en Pan de Vida, ¿verdad? Para que declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. O sea, el que la ve, ¿sí? Son los que corren. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues el que no la entiende o no la capta, su camino es más lento, ¿sí? O puede retroceder, ¿sí? Se empieza a ir para atrás y uno empieza a ver actitudes, híjole, se está torciendo. O en algún momento, ahí nos vemos. Dios me hizo sentir, Dios, ¿sí? Que este no es mi lugar. Amén. Y sí pasa, ¿eh? Y eso duele. Amén. Duele en el corazón porque uno ya veía algo ahí. O sea, cuando hay visión, hermanos, yo le decía a Matías la otra vez, porque él me empezó a hablar, ¿verdad? De gente que salió del Cerezo, sí, de la cárcel, pues, en el tiempo que él estuvo ahí. Y dice, no, los voy a juntar, sí, porque pues a Matías lo consideran un líder. Entonces los voy a juntar a todos, o al menos a algunos, y a ver, porque hay unos que ya no están yendo a la iglesia, y otros que hasta el mundo se fueron. De hecho, por aquí vi uno de esos, él me dijo. La otra vez lo vi, le dije, vete a la iglesia, tú tienes que estar ahí. Y bueno, entonces yo le decía a Matías, ¿verdad? No, pues adelante, sí, y si Dios quiere, ahí se puede empezar algo, sí, donde hasta una iglesia pueden hacer de ahí, todos esos tremendos que salieron, y a lo mejor ahorita no están afirmados, o hasta en el mundo andan ya. No, pues ahí apóyalos y pues hay que meterse en la visión para transmitírsela a ellos también. Entonces yo le decía, si yo no tuviera visión, yo te sentaba, ¿sí? Yo no vería en ti un pastor, yo vería en ti una oveja de la que me puedo aprovechar. ¿Sí me entiendes? O sea, ve, háblales y ahí voy, ya cuando tengas el grupito,
Así le pasó a un hermano, no de aquí, ¿sí? Pero él me platicó, Él me platicó una vez, nosotros empezamos una célula, no sé en qué lugar, no sé si en Matamoros, no me acuerdo dónde me dijo. Y habla él y su familia, decía, nosotros ahí estuvimos trabajando. Entonces, que el pastor los mandó, su pastor, en aquel tiempo. Y ahí vas a estar y échale ganas. Total, empieza ahí él a trabajar, ¿verdad? Entonces la gente lo empezó a captar, según me dice él, como su pastor, ¿sí? De esa misioncita. Entonces dice que un día celebran su cumpleaños y ándale, esto llegó a oídos del pastor principal. Dijo, no. ¿Y saben qué? Bueno, me platica, me sentaron y me dijeron, ya no vas a ir, ahora yo voy a ir. Y entonces él me decía, yo no pedí explicaciones, nada más obedecí, pero me dolió. Entonces uno puede decir, ese pastor le faltó visión. Si él hubiera tenido visión, hubiera visto otra iglesia. ¿Sí? Vamos a crecer. Y este tremendo va a ser el siguiente pastor, mi hijo. ¿Sí? Aquí voy a multiplicar mi visión. Yo no llego hasta allá, porque yo vivo por este rumbo, no sé, ¿verdad? Pero en él voy a multiplicar mi visión. Claro que te voy a apoyar. No, él vio competencia. Eso es no tener visión. Amén. Por eso yo le decía a Matías, si yo no tuviera visión, yo te sentaba, pues no te apoyaría. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por eso es que siempre que Dios da una visión, da enseñanza o instrucciones. ¿Sí? Por eso Dios a Israel le dio la ley a través de Moisés, no a través del internacional o el interplanetario. ¿Sí? Se la dio a través de Moisés, ese hombre de más de 80 años, ¿sí? A través de ese. Así es que capten lo que está diciendo y a través de ese les va a enseñar. Ese David sanguinario, ¿sí? Ese es el que te va a enseñar. Así es que Salomón, chéquese lo que le explique, ¿sí? Porque eso va a hacer fuerte tu reino. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, esa enseñanza era la que ellos tenían que captar, porque toda visión trae instrucciones para alcanzarla. Amén. Y esa es la enseñanza, la predicación que se nos da. Entonces se nos da una enseñanza y es un instructivo para ir en pos de esa visión y alcanzar. Bueno, el que capta todo eso que expliqué, ese es un discípulo. ¿Sí me está entendiendo? Los demás son multitud. A ver a qué horas hace el milagro. A ver a qué horas nos empieza a soltar los panes y los peces. ¿Sí? A ver a qué hora se calla y empieza a levantar un muerto. Amén. O sana al enfermo que traje. No, el Señor les hablaba. Bueno, entonces dice que el que la lee, correrá. ¿Sí? Porque así es, hermano. Cuando alguien se empieza a meter a la visión, empieza a caminar más rápido. No estoy diciendo que empieza a profetizar, que pudiera ser. ¿Sí? O que empieza, no, ya predica más y ya lo ponen al frente porque va corriendo. Yo estoy hablando de restauración. Sí, puede estar ahí sentado, pero su vida está avanzando, su mente se va renovando, sus actitudes cambian, su corazón ya es otro, ¿sí? Su mentalidad es otra. Esa persona está corriendo, ¿sí? Y no necesariamente está al frente. O sea, no mide el crecimiento con estar al frente, ¿sí? Porque no siempre es así, Ni tampoco mide el crecimiento porque ya tiene un don, porque no es así. Amén. Es restauración, que su mente se parezca a la del Señor, que sus actitudes sean como las de Jesús, sí, que su carácter se vea como el del Señor. Ese está avanzando. Entonces, el que empieza a ver o a leer la visión, corre. ¿Está claro, mis hermanos? O sea, empieza a ser restaurado. ¿Por qué? Pues porque es una torre ese lugar, ¿sí? Es un lugar de refugio. Amén. De donde ahí va a salir un ejército. Entonces se meten a ese lugar, captan la visión, entienden para qué Dios levantó esa iglesia y se encarrilan en esa enseñanza. Se hacen a un lado su método muy arraigado y a lo mejor bueno, ¿sí? Pero no es en base a la visión, lo empiezan a hacer a un lado. Cuando alguien está así, que no entra, como que sí, como que no, agarra modelos de otro lado, ¿sí? Y entonces uno empieza a ver, allá hay otro espíritu, ¿sí? Si habla bonito, sí tiene algo de Dios, pero ese es otro espíritu. Es un rollo explicar todo eso, ¿verdad? Es como cuando uno es hijo, físicamente, ¿verdad? ¿Cómo has bañado mi papá? ¿Sí? ¿Cómo es tremenda mi mamá?
Sí, pero cuando empieza a tener sus propios hijos, ¿qué razón tenía mi papá? ¿Sí o no? Así es lo mismo aquí, hermanos. Amén. ¿Cómo es baño el pastor? ¿Y por qué no me apoya en esto el pastor? ¿Verdad? Y entonces el pastor dice, yo también deseo lo mismo. Sí, mejor tranquilo. Dale por ahí porque yo sé que te ayuda. Bueno, ya me lo acabo, se los prometo. Bueno, dice Sandy que tenemos hasta las 2. Fíjese lo que dice. El versículo 3 nos quedamos, ¿verdad? Ahí en Habacuc. Declaran en tabla, siempre hay que transmitir la visión. ¿Sí? Toda enseñanza, aunque sea muy variada, va sobre eso. Amén. Así es esto. Y si Dios multiplica la visión en alguien más, es una felicidad inmensa. ¿Sí? Poder decir, esto no fue en vano. Amén. Ya hay otro loco igual que uno. ¿Sí? Que está hablando lo mismo y que se le está ampliando. ¿Sí? No nada más lo creyó. ¿Sí? A mí me da mucho gusto ver a Juan y Alejandra en las transmisiones. Bueno, digo porque están aquí y porque ellos ya están pastoreando. Y porque veo un lenguaje igual. ¿Sí? Porque veo la misma visión, pero yo sé que a ellos se les va a ampliar más. Amén. Y yo no voy a sentir competencia, que ya a lo mejor le voy a decir al hermano Matías que ya no los pongan en las transmisiones. Sí, porque ahora ya los invitan más que a mí. Amén. Ahora ya los ponen en el rol, otro día los van a poner y a mí ya me quitaron un día. ¿Sí me entiende? No es ver competencia, es ver crecimiento. Sí, entonces si yo me reproduzco o la visión que Dios me dio se reproduce en alguien más, yo crecí. Si ese es mejor que yo crecí. Amén. Y para mí sería muchísimo mejor que sea mucho mejor que uno. Sí, porque hay que decir, hiciste muy bien tu trabajo. Sí, hasta salió mejor que tú. Tú tardas un año en orar por te sudan las manos. Y él apenas se siente y sí, se le acaban los nervios, ¿verdad? Sí, le fluye. Y tú, como dice Juan, muchas muletillas usas. Sí, y entonces, y amén. Sí, porque está uno, mientras habla, está uno pensando. Y los otros parece que ni piensan, no están hablando. Y no diciendo tonterías, sino cosas bien alineadas en la palabra. Amén. Entonces uno puede decir, estoy creciendo. Amén. Y la evidencia no soy yo, son los hijos espirituales. Amén. Entonces si allá en Pan de Vida se dan otros más, pues aunque no parezca, yo sigo creciendo. Amén. Y lo mismo aquí, ¿verdad? Obviamente. Yo cuando veo gente aquí, pues no, es como cuando pasó Jorge la primera vez. No, yo me sentía feliz. Sí, decía, me siento como cuando nació el Abrancito, el Obedcito. Me siento muy emocionado. Uno no es muy expresivo, ¿eh? Pero sí se siente uno así. Amén. Cuando pasan los demás o cuando escucho algo que me hace ver crecimiento, eso para mí es mucha satisfacción. Amén. Más cuando estamos viendo esa restauración en aquellas personas. Sí, por eso, créame, a mí no me impresionan los dones, que yo los quisiera tener todos y que todos fluyan aquí. Sí, ni me impresiona el yo andaba y yo hice, yo hacía. A mí me impresiona el fruto. Sí, porque eso a mí me dice mucho más. Sí, y eso a mí me hace entender, están creciendo. Amén. Y esa gente que se transforma es una evidencia de que la visión y la enseñanza sí es correcta. Sí, por ejemplo, a Ulises y a su esposa, pues es una felicidad verlos aquí. Amén. Porque usted no conoce a Ulises, sí, y no les va a pasar su testimonio, ¿va? Tranquilos. Pero él es un milagro, hermanos. Su matrimonio es un milagro. Amén. Ya un día Ulises va a pasar, no, Dios me sacó de esto y de esto. Y entonces va a decir, acá, hijo. Sí, ¿cómo? ¿A poco sí? Si ni parece. Amén. Pero uno puede decir ahí, hay algo ahí. Sí, como decía Jesús, si no me creen a mí, créanle a esas obras. Sí, que esto es real. ¿Sí está claro, hermanos? Y ahora sí, ya mero, Dice el versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y esto es con lo que voy a terminar. Dice el 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Si uno se va al contexto, pues estamos hablando de visión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mantiene vivo alguien cuando su fe no se la roban
sobre esa visión, ¿verdad? Cuando no pierde la fe en esa visión, como el Señor le dice, no tardará, espérala. O sea, yo sigo creyendo, ¿sí? Aunque no le esté viendo. Pero dice arriba, aquel cuya alma no es recta, ¿sí? ¿Recta en qué? Si estamos hablando de visión, es recta en esa visión, ¿sí? Entonces, cuando alguien, es ahí donde uno dice, aquí hay otro espíritu, ¿sí? Porque aunque ahí está y dice que cree, yo no veo el mismo espíritu. O sea, su corazón o su alma está chueca, ¿sí? Por eso se enorgullece, no es el mismo espíritu. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que decía ahorita, ¿verdad? Creen que es de Dios, pero no sueltan su método. Entonces, aunque creen que es de Dios, van en otra línea, ¿sí? Y sus actitudes y sus actitudes y su mentalidad me hace ver, aquí hay otro espíritu. Amén. Entonces, ¿qué es lo que piensa uno? Yo no le puedo dar lugar. Amén. ¿Por qué? Porque aunque tiene el talento, y sí es de Dios, tiene otro espíritu. ¿Sí me entiende? Eso ya está más feo, ¿eh? Bueno, más duro. Pero yo no puedo darle un lugar, porque es otro espíritu. Entonces, si yo doy lugar, yo le voy a dar la razón, y me va a causar una división. Amén. Entonces, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que cuidar a los que son hijos. Amén. Porque no, un día yo voy a dar cuentas por todos ustedes y los que están allá también. ¿Sí? Cuentas por todos. Amén. Entonces Dios va a decir, ¿por qué permitiste? Como le dijo al pastor de Tiatira, de Jezabel. ¿Sí? ¿Tú por qué permites que esa mujer, ¿sí?, seduzca a mis hijos? Amén. Los manipule, los lleve a adorar ídolos. Hay una versión que dice, dejas a tu esposa Jezabel que haga esto y lo otro. O sea, ya había un pacto bien agarrado entre ellos. Entonces no, si hay otro espíritu, no estoy hablando de chamucos, o demonios, estoy hablando de otro sentir. Sí, aquí hay otro sentir, hay otra forma de ver las cosas. Sí, eso es peligroso. Amén. Porque el dar lugar o dar posición es dar la razón. Amén. Entonces no, lo ideal es, que capte la visión, que lo vea, que lo entienda, que se alinee sobre esa enseñanza. Él va a ser diferente, no estoy hablando ni de temperamentos, sí, ni de la forma en la que Dios los va a usar, va a ser muy diferente, pero sobre una línea. ¿Está claro, mis hermanos? Sí, sobre una visión, sobre un mismo propósito. Entonces ahí no hay división. Amén. ¿Amén o no? Amén. Bueno, entonces cuando yo lo capto, empiezo a correr más rápido. Créalo, hermano, esto es así. Amén. Yo sé que todos, es muy fácil cuando uno viene recién convertido. O sea, viene uno en ceros. No viene maleado por el mal cristianismo. ¿Sí? Viene uno maleado por el mundo, ¿verdad? Pero es más fácil enderezarse, créame. Porque pues eso dicen, eso es. Pero el que ya viene maleado de otra religión, no, ¿y por qué así? No, pero yo pienso que es así. Y mucho resistir. Amén. Por eso, como el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, mijo. Sí, ya no, a lo mejor ya no es para salvación, pero sí para una visión. Y también lo mismo, tienes que estar en ceros. Amén. En ceros en cuanto a enseñanza, pero ya obviamente ya hay experiencias, sí, que eso le va a ayudar más. Bueno, ahora sí vamos a ponernos de pie. Quisiera seguirle, pero después ya nadie me entiende. Sí, ya nadie me pone atención. Entonces, primeramente vamos a orar en base a esto, ¿sí? Señor, haznos crecer en la visión. Y pues yo lo voy a bendecir. Y luego ahorita ya le damos a lo que sigue. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y bueno, ahorita después de la oración agarramos un tiempo de alabanza, ¿sí? Un ratito aunque sea, y luego ya tomamos un receso y seguimos con la oración. Bueno, vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy estamos delante de ti, Señor. Bendito Dios. Todos traemos, Señor, nuestros criterios. Y como decía ahorita, no es que lo hagamos a un lado,
Claro que hay un criterio, Señor, y uno puede decir, no por ser pastor es uno perfecto. No, uno sigue siendo enseñado, también se nos sigue corrigiendo, Señor, incluso se nos sigue exhortando. Bendito Dios, porque está al frente, no nos hace perfectos, pero venimos delante de ti, Señor, para que lo que le has dado a esta iglesia, Señor, lo puedas multiplicar en mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para que se multiplique la visión que le has dado a esta casa. Esta es una iglesia, Señor, profética, bendito Dios, Señor, donde tú nos anuncias lo que viene, Señor. Padre celestial, esta casa, Señor, eso es lo que pretendemos, que esta sea una iglesia, bendito Dios, un semillero de ministros, Padre. Bendito Dios, tú me dijiste hace muchos años que saldrían iglesias de mí, Señor, que saldrían ministros de esta casa, que saldrían más iglesias, Señor. Padre celestial, Señor, y esa es nuestra visión, que se multiplique todo esto, Señor, que este mensaje se ha transformado a una persona, puede transformar a más, Señor, que esto corra a otros lugares, Señor, que esto pueda llegar a otras almas, que pueda llegar a otras vidas, Señor. Bendito Dios, yo sé que las personas, estos mis hermanos que están aquí, tienen llamados, tienen propósitos, algunos al ministerio, otros, Padre celestial, tienen una función dentro del cuerpo, Señor, un talento que se les ha dado, Señor, y que ese talento, Señor, está para trabajarlo, Señor. Y mi responsabilidad y la responsabilidad del liderazgo es que esos talentos se desarrollen, Señor, se desarrollen y se puedan alcanzar, Señor, bendito Dios. Pero no se va a hacer, Señor, al método nuestro, sino conforme a la palabra, conforme a la visión que se nos ha dado, bendito Dios. Señor, tú nos has dado una visión de alcanzar vidas, para restaurarlas, para capacitarlas, para formarlas y enviarlas, Señor. Si ese proceso no lo cruzamos, Señor, no podemos salirnos de la visión, Señor. No podemos enviar gente o establecer vidas en el propósito, Señor, si no han captado la visión, si no se han dejado formar, si no se han dejado procesar. Yo sé que aquí hay evangelistas, que aquí hay más pastores, Señor, que hay profetas, que hay intercesores, Señor, que hay ministerios de alabanza, Padre celestial, que entre nosotros, Señor, hay personas liberadores, Padre, que romperán ataduras de otras almas, Señor, que hay más apóstoles también, Señor. Bendito Dios, que hay vidas, Padre, Señor, que van a ser pilares en la iglesia, Señor. Bendito Dios. Pero no podemos, Señor, arriesgar vidas, Padre, porque siente emocionada, Señor, o porque yo como pastor me puedo emocionar al ver llamados, Señor. Bendito Dios, tú nos has trazado una línea, Señor, y sobre esa nos vamos, Señor. Restaurar almas, capacitarlas, Señor, formarlas para establecerlas, bendito Dios. Toda esa capacitación, esa formación, Señor, es la enseñanza, Padre. Son los procesos que tú traes a ellos, porque a nosotros no metemos a la gente al desierto, esos los metes tú, Señor. Esa es tu escuela, Señor. A nosotros nosotros como pastores tenemos que tener el instructivo, Señor, o la experiencia para poder decir, ahí no te metas. Para cruzar ese desierto le vas a tener que hacer así. Y empezar a explicar, hay que perdonar, hay que amar, hay que guardar el corazón, no hay que odiar, hay que seguir sirviendo, hay que poner la otra mejilla, Señor, porque así se cruza un desierto. Hay que ser más íntegros, hay que temer más a Dios, conságrate más, deja ciertas actitudes, ya no te enredes tanto en el mundo, conságrate al Señor. Bendito Dios, y enfócate en la visión, no te apartes de eso, enfócate en la visión. Bendito Dios. Y no es sacarlos del desierto, solamente dar la enseñanza de cómo salir, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos y yo oro, Señor, para que este día, Padre, tú nos hagas introducirnos, Señor, y afirmarnos en la visión que le has dado a esta casa, Señor. Y no nada más decir, yo sí creo que Dios me quiere usar.
porque esa es la visión de la iglesia. No, es renunciar a mis métodos, renunciar a mi método, Señor. Bendito Dios, aunque me cueste, Padre, Señor, para decir sobre esa instructivo, esas predicaciones, esas enseñanzas. Si me están hablando de sanidad interior, aquí está mi corazón. Si estoy herido, sáname. Si me están hablando de oración, Señor, hay que crecer en la oración. Si me están hablando de consagrarme y dejar de vivir, Señor, en pecado, Señor, pues me voy a consagrar, me va a costar, no quiero, porque aquello me gusta o me atrae, o ya me acostumbré a vivir así. Pero me están hablando de consagración, de renovar la mente. Todo eso solo son instructivos para alcanzar una visión, Señor. Pero cuando no se cree, bendito Dios, solo nos emocionamos, Padre, Señor, o podemos decir si es de Dios esa iglesia, pero yo pienso que es así. Y todo eso, Señor, no hasta cierto punto, todo eso es rebeldía. Pero yo bendigo esta casa, Señor, bendito Dios, y lo que representa cada uno. Bendigo Pan de Vida, Señor. Yo oro para que allá las cosas sean más rápidas, Señor. Bendito Dios, para que en Pan de Vida se vea una gloria 7 veces mayor, Señor, en sus pastores, en su liderazgo, Señor. Las cosas se formen más rápido, se formen más rápido sus líderes, se formen más rápido las columnas de aquella iglesia, Señor. Allá se vean más rápido los pastores, los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre celestial, bendice esa casa, Señor, y levanta la obra de tus manos, Señor. Lo que tú plantaste, hazlo crecer, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, en aquella casa, Señor, en el nombre de Jesús, Padre celestial. Bendito Dios. Dios te dice, Juan, los que más se metan a la visión van a ser los jóvenes. La van a captar más rápido, van a correr en ella. Bendito Dios. Sí, llevaré matrimonios que tengan temor de Dios, que te van a apoyar mucho, te van a apoyar con recursos, te van a apoyar con mucho servicio. Pero voy a levantar ministerios jóvenes en ese lugar. Ministros jóvenes, Señor, pastores jóvenes, misioneros jóvenes, Padre, profetas jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que rompes cualquier cadena, Señor, que nos limita en este correr, Señor, en la visión de esta casa, Señor. En el nombre de Jesús, veo al Señor aquí al frente, pone sus manos sobre el suelo de la iglesia, sobre el piso de esta casa. Dios la bendice y Dios la bendice. Muchas semillas empiezan a brotar o a producir la tierra en el nombre de Jesús. Y esas semillas se empiezan a crecer y se hace una viña grandísima, con muchas uvas, con mucho fruto. Bendito Dios. Y Dios, escucho el que dice, de esta casa se van a levantar muchos apóstoles también, Señor. Yo lo profetizo, Padre, por testimonio tuyo, Señor, que esta casa será una casa de apóstoles, de profetas, Señor. Bendito Dios, tú levantarás mucha gente que amará la visión, Señor. Bendito Dios, como oraba mi pastor cuando él iniciaba, Señor, aunque sea una iglesia pequeña, pero que aspiren al ministerio, Señor. Así oro yo este día, Señor. Bendito Dios, aunque seamos pocos, pero que tengan sueños, que capten la visión, que se enganchen, Señor, a la visión que nos has dado. Bendito Dios, que crean a la palabra, Señor, que renuncien a sus métodos. Bendito Dios, que puedan decir, eso es lo que yo tengo que seguir, sobre esa línea tengo que crecer, Señor. Bendito Dios, que nadie, Señor, porque también así es, el que capta la visión deja de ser mediocre, deja de ser tibio, se esfuerza más, Señor, se quiere consagrar porque entiende que hay un propósito. Bendito Dios, porque sabe que nació para algo, Señor, porque crea el mensaje que ahí se da. Bendito Dios, quiere renovar su mente, la cultura de este mundo, Señor. Quiere salir del confort de pecado en el que a veces nos encontramos. Da un extra, Señor, bendito Dios, porque quiere correr, Señor, porque ha leído la visión, la ha captado. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, porque están aquí, Señor, Padre celestial, dando más allá de lo común. Sean bendecidos, sean fortalecidos, Padre.
Bendito Dios, en tu gracia se vea tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús, porque yo sé que el manto está para cubrir en todas las áreas, Señor, en el área, en el ministerio, los que van a ser ministros, en el área, Señor, bendito, en lo natural, Señor, también en la economía, Señor, entenderemos que fue la cobertura, porque eso es real, Señor. Bendito Dios, yo los bendigo, Padre. Bendito Dios, Señor. Como hace años una persona dijo, desde que empecé a diezmar, me dieron un bono que nunca me habían dado en 20 años. Bendito Dios. Y no es, Señor, no es para jactarse, es entender que hay algo aquí, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Yo sé que ellos creen, Señor, y el que no ha creído, convéncenos, Padre, en el nombre de Jesús, y prospera la obra de tus manos. Ellos son tu obra, Señor. No son obra de nadie más, no son obra del pastor, no son obra de los líderes, son obra tuya. Cada uno de los que están aquí, yo no puedo jactarme de decir yo los hice, porque no es cierto. Bendito Dios, nosotros todavía estamos siendo formados, Señor. Nadie es una obra terminada, pero yo te agradezco, Señor, por lo que estoy viendo en mis hermanos, Señor, porque veo gente que está creyendo, Señor, porque veo gente, Señor, que bendito Dios no se ve mucho como manifestación, pero se ve otro entendimiento, Señor. Se ve que está dando pasos, Señor. Bendito Dios, se le ve otro semblante, se ve otra actitud, porque está captando, está creciendo, Señor. Siempre tiene disposición, Señor. Yo los bendigo, yo bendigo esta casa, yo bendigo gloria postrera, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, que tu diestra está sobre esta iglesia, sobre el manto de esta iglesia, Señor. Nadie está huérfano, nadie, Señor, está bajo un espíritu de orfandad, nadie está fuera del manto, Señor. La nube de gloria nos envuelva, Señor, nos cobije, Padre celestial, y se vean todos, Señor. Bendito Dios, veamos matrimonios que se siguen restaurando. Bendito Dios, que ese es un milagro, Señor, glorioso, Padre. Bendito Dios, de gente que se conecta e inmediatamente empieza a correr, Señor. Como lo digo, Señor, no que las a veces situaciones no cambian, todavía se ven problemas, pero su actitud es otra, su corazón es otro, su mentalidad es otra, Señor. Y uno puede decir, este está corriendo, este ya se conectó. Bendito Dios, las pruebas están, las circunstancias se le vienen, pero su convicción es otra. Yo los bendigo, Señor. Así crezca tu pueblo, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que un día podamos decir, la obra que me diste a hacer, Señor, la hice, Padre. Los que plantaste, Señor, aquí están, ninguno se perdió, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo los bendigo con todo mi corazón, Señor. Toda tiniebla, toda confusión, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Todo lo que nos frene, todo lo que nos ate, Señor, a métodos religiosos, Señor, que Señor, rápidamente se ve, Padre, como el método no nos está ayudando. No avanzamos en restauración, no avanzamos en actitudes, no avanzamos en mentalidad. Yo no hablo de dones, Señor, o manifestaciones. Eso a mí no me dice mucho. Bendito Dios, a mí me dice cuando veo fruto, cuando veo obediencia, cuando veo el mismo espíritu. Bendito Dios, Señor, el don es bueno, gloria a Dios, si es tuyo, porque va a servir, es una herramienta, pero no es garantía, Señor, de que estén creciendo, Padre, Señor. Pero cuando hay crecimiento hay otra mentalidad, hay otra conducta, hay testimonio, hay consagración, hay más esfuerzo, hay más diligencia, hay más responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Bendito Dios, y yo bendigo esta casa para que todos, bendito Dios, todos estemos sumergidos en ella, en esta visión, Señor. Bendito Dios, y tú un día levantes más, Señor, y que un día se vea, Señor, cómo se multiplica la visión, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a mis hermanos con todo mi ser, Señor, con todo mi corazón. Los bendigo, Señor, que la mano de Dios esté,
Señor, reposando sobre tu pueblo, bendiciendo a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias por la cobertura que tenemos, Señor, porque tú me diste un Padre, bendito Dios, porque no estoy en orfandad, Señor, porque tengo un hombre, Señor, bendito Dios, que me enseñó a creer, que me enseñó a ser diligente, Señor, que me enseñó que la obra de Dios se tiene que ser doblemente esforzados, que ser siervo de Dios es un título inmenso, Señor, porque Padre Celestial me enseñó que cuando no había esperanza es cuando más esperanza hay en ti, Señor, que hacer la voluntad de Dios siempre va a costar, Señor, pero siempre traerá resultados firmes, bendito Dios, porque no solo lo enseñaron con palabras, con testimonio, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque no soy un ministerio en orfandad, Señor, bendito Dios, tengo un Padre espiritual y una iglesia que me bendice con sus enseñanzas, que me cuida con sus oraciones, Señor. Yo bendigo esta casa para que todo ese bien, Señor, siga corriendo sobre nosotros. Bendito Dios, siga corriendo sobre mis hermanos. En el nombre de Jesús, Padre. Yo bendigo a tu pueblo y te doy muchas gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno con todos nosotros, Padre. Recibe la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Señor, porque tenemos muchos recursos, Señor, para salir rápido de toda situación. Señor, es más fácil todo, Señor. Bendito Dios, cuando nos alineamos a la palabra, cuando no ponemos tanto pero, Señor, sino solamente nos metemos a esa línea, la empezamos a atender, Señor. Bendito Dios, las cosas son más rápidas, Padre. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y mi anhelo con todo mi ser, Señor, es que todos vivan para lo que nacieron, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, nuestro deseo inmenso, Señor, es ver tu gloria, Señor, en otra generación, Padre. Y en la otra, tercera generación se vea todavía más glorioso tu nombre, Señor. Y en eso, Señor Jesús, tú estés siendo exaltado, Señor. Bendito Dios. Y el Padre a través de nosotros esté cumpliendo su promesa. Señor, pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo hagas a través de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra, Señor Jesucristo, es tuya. Esta es tu iglesia, Señor. Todos nosotros somos tu plantío y obra de tus manos, Señor. Bendito Dios, que tu diestra siga extendida sobre esta casa, que no nos veles el entendimiento, que nos abras las escrituras, Señor. Tennos misericordia porque no lo hemos alcanzado todo, Señor. Todavía no es esto lo que hemos soñado, hay más. Bendito Dios, esto no es todo, Señor, aunque sabemos que es mucho, Señor, todavía no es todo, Señor. Nuestros sueños siguen más hacia adelante. Tennos compasión por amor a tu nombre, Señor, y que nuestro entendimiento no quede cegado, Señor. No permitas que seamos confundidos. Ten piedad de nosotros en tu gracia, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Manténnos apercibidos, con los ojos bien abiertos, Señor, siempre soñando, siempre aspirando a más, en el nombre de Jesús, siempre deseando irnos, Señor, alineados a tu palabra, alineados a tus principios, bendito Dios, y a cada conducta que vemos de parte de nuestros líderes, alineada a tu palabra, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo, Señor, bendice a mis hermanos, líbranos de la confusión, sigue obrando en mis hermanos, Señor, síguelos restaurando, sigue, Señor, glorificándote, Padre Celestial. Que no nos aferremos al pasado, que no nos aferremos, Señor bendito, a la cultura de este mundo, Señor. Aquellos que vienen del mundo, Señor, y aquellos que vienen de otra iglesia, que nadie se aferre a un método que no nos ha ayudado hasta el día de hoy, que nos tiene limitados, que nos tiene destruidos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, un método que no nos ha restaurado, que nos tiene como esclavos, Señor. Que nos alineemos a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquellos que vienen del mundo o que no vienen de otra iglesia, Señor, sino que los hiciste nacer en este lugar, Señor, bendito Dios, que nadie ponga, Señor, por encima sus deseos en base a una cultura de este mundo, sino como tú le dijiste ahí a los discípulos, Señor, o aquella multitud. Si ustedes quieren ser discípulos,
Van a tener que aborrecer su propia vida. Van a tener que amar al Señor por encima de ustedes mismos. Van a tener que cargar una cruz y decir: yo me niego a mí mismo. Van a tener que aborrecer su amor por las cosas de este mundo para que puedan ser discípulos. Nadie puede hacer eso, Señor, si no crea una visión. Por eso los 12, tu palabra dice que ellos renunciaron a todo. Dejaron casa, dejaron familia, dejaron esposa, dejaron hijos. Y el apóstol Pedro un día lo dijo: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. Verdaderos discípulos, Señor, que renunciaron a esto y al otro. Por eso uno puede decir: nadie puede dar ese paso, nadie puede pagar ese precio si no crea una visión. En el nombre de Jesús, Padre, siempre va a dar vueltas en el mismo monte, siempre va a ser multitud. Ahorita está aquí, quién sabe si el próximo año lo veamos aquí. Bendito Dios. Pero el que es discípulo, Señor, puede darse por una visión, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y nuestro deseo es que todos podamos darnos, bendito Dios, y poder decir: Señor, ese mensaje, la enseñanza que he recibido ahí me está restaurando. No soy el mismo. Para poder confirmar, Señor, que esto es tuyo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy muchas gracias, Señor. Y como oraba, Señor, ten compasión, Señor, que no seamos confundidos, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.